Muy bien, amados hermanos, retornamos de nuevo con este programa. Este es el tiempo. Ya usted ve que es un programa muy variado, ¿verdad que sí? Ahora vamos a entrar en lo que es el desarrollo del mensaje. Y vamos a ponerle como mensaje, ¿verdad? No hay otro evangelio, ya que para muchas personas tienen un evangelio diferente y han cambiado el evangelio. Otros han cambiado el mensaje. Vamos a introducir, ¿verdad que sí? Leyendo la palabra de Dios. Y vamos a leer en Gálatas, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice, en el nombre de Jesús: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, Pablo quiere decir aquí, amado hermano, que aunque haya personas que hayan anunciado otro evangelio y otros se han apartado del evangelio que se anunció, no hay otro evangelio. Que aunque el mismo Pablo o un ángel del cielo anunciara un evangelio diferente, que sea anatema. Usted me va a decir qué significa la palabra anatema, varón. La palabra anatema viene siendo, el significado es maldito. Maldito. Esa palabra es maldito. El que anunciare otro evangelio diferente que al que Pablo anunció, él le dice anatema, maldito, porque está cambiando el significado del verdadero evangelio que Jesús estableció, que Jesús anunció y predicó. Amén. Para restauración y perdón de los pecados. Amén. Mire que yo me he encontrado con personas, ¿verdad?, que han estudiado teología, que han estudiado la Biblia, y me han dicho, varón, lo que pasa es que hay personas que no entienden de que el evangelio de aquellos tiempos, de los tiempos de los discípulos de Jesús, los apóstoles, y el evangelio de ahora, son tiempos diferentes, y que no podemos ya hacer lo que ellos hacían, y que no podemos vestir como ellos vestían. Y entonces el tema de hoy va a ser un tema debatido, en el que usted, amado televidente, va también a ser protagonista, ¿verdad?, de este tema de esta noche, en el que usted me va a decir a mí si a través de los tiempos el evangelio va cambiando, o Dios tiene sombra de variación o no tiene sombra de variación. Usted puede llamarnos, usted tiene ahí los números, ¿verdad que sí?, en pantalla. Puede llamarnos y puede participar en este tema, ¿verdad que sí?, que ya que hay muchas personas, varón, que tienen opiniones diferentes, ya que dicen algunos que tenemos nosotros que irnos adaptando al tiempo y también ir evolucionando como va evolucionando el mundo. Pero vamos a esperar que sean ustedes, amados televidentes, los que tengan sus opiniones, y nosotros vamos a dar las opiniones de nosotros al final de este tema, que es muy interesante, ¿verdad que sí?, titulado No hay otro evangelio. Entonces, vamos a ver a través de las personas que estén llamando, ¿verdad que sí?, su aportación en el tema. ¿Qué usted cree, hermano? Bien, la Biblia dice y precisa que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Lo que Dios habló, la palabra que Dios habló y plasmó en esa palabra, en esa Biblia, es la palabra que permanece por los siglos. Es para cambiar de actitud, para cambiar de forma de pensar a la persona, para que la persona entienda que Dios quiere el bien para todos los seres humanos en la tierra. Dios creó al hombre con un propósito definido, para que le adorara, le sirviera a Él. Por medio de su evangelio podemos conocer a Dios, podemos conocernos a nosotros, podemos conocer dónde estamos. Amén. Y hacia dónde vamos. Pero si cambiamos lo que es el significado del evangelio, nos vamos a confundir y vamos a confundir a las personas que nos rodean. Amén. Por eso es que Pablo dice que no hay otro evangelio, y el que predique otro evangelio está confundido y confunde a los que lo oyen. Entonces esa persona es maldita.
porque Amén. está cambiando el significado de lo que es el verdadero evangelio. Amén. Ahora, a usted yo le pregunto, amado hermano, que nos está viendo a través de la televisión. ¿Qué usted opina acerca de este tema? ¿Está usted de acuerdo con lo que dice el varón? Mientras usted va marcando, el varón va a leer el versículo 9, a ver qué continúa Pablo diciendo en esta misma lectura acerca de este mismo tema. El 9. El 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Santo, se lo repite otra vez. Sí, porque eran unos judíos que se habían convertido al evangelio, y como eran judíos, ellos hacían su rito, como el pueblo de Israel hacía su rito, que sacrificaba cordero, oveja para perdón de los pecados. Esos judíos que se convirtieron al evangelio querían imponer una carga diferente a los gentiles que se convertían al evangelio, de que tenían que sacrificar, también hacer sacrificios para que sus pecados le fuesen perdonados. Entonces Pablo le dice, no, ya no hay que hacer más sacrificios, porque Jesús fue sacrificado una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados. Es por eso que Pablo habla aquí de que no hay otro evangelio, no hay otro sacrificio, solamente el que Jesús hizo en la cruz del Calvario, varón. Pero yo quiero escuchar la opinión de ustedes, amados televidentes. Ustedes tienen el teléfono ahí en pantalla, ¿verdad que sí? Llamen, ¿verdad que sí? Aquellas personas que están en sintonía, llamen y aporten acerca de este tema tan interesante. ¿Un evangelio diferente o no hay otro evangelio? En verdad que Pablo, cuando escribió esta carta a los Gálatas, Pablo estaba muy enojado. Dicen que ahí Pablo expresó su furia con el lapicero, con el lápiz, ¿verdad que sí? Donde él le escribe a la iglesia de los Gálatas, ya que Pablo le había anunciado a ellos, ¿verdad que sí?, que el evangelio de cual que se convirtieran a Cristo, y le había dicho, le había vitaminado la doctrina, qué se debe de hacer para una persona alcanzar la salvación. Pero al parecer, según podemos ver en el libro de Gálatas, vino otra persona introduciéndole un evangelio diferente, y muchos de ellos habían entonces cambiado el evangelio que Pablo le había predicado, que fue el que Jesucristo le dejó a los apóstoles. Entonces Pablo le está diciendo a ellos que el que predique otro evangelio sea entonces anatema, hermano. Amén. Y Pablo aquí en la carta de Gálatas está imponiendo su autoridad como ministro. Amén. Un ministro a los gentiles, él fue el predicador a los gentiles. Entonces él impone su autoridad y confirma el evangelio que había predicado antes, ya que cuando él se fue de Galacia, como dije antes, unos judíos vinieron a imponer carga, a poner algo diferente al evangelio que Pablo había predicado. Entonces, por eso Pablo reprende y exhorta a los cristianos para que no se vuelvan al sacrificio de los judíos, sino que siguieran el evangelio de Jesús. Bien, amados hermanos, el tema está muy bonito, ¿verdad que sí? Pero el tiempo entonces está muy cortito. Y quiero dejarle con ustedes un tema, de los temas que el Señor me ha dado a mí, que se titula ¿Qué ha pasado?, que trata de este mismo tema, ¿verdad que sí? Donde muchas personas han querido cambiar el evangelio y han dejado el primer amor. Así que nosotros nos despedimos y lo dejamos con este video que se titula ¿Qué ha pasado? Entonces será hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. Le habló el hermano Héctor Álvarez y el hermano Simón de los Santos. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Y saludo a mi esposa Josefina Cruz de los Santos. Dios te bendiga. Álvarez para Cristo. A ti antes siempre te veía predicando todo el día y hablando de santidad.
Recuerdo cuando antes tú decías, siempre lleno de armonía, que Cristo pronto vendrá. Que debíamos estar todos preparados, sin maldad y sin pecado, y limpios de corazón. Que pusieran atención a tu llamado, porque el que esté descuidado no encontrará salvación. ¿Qué ha pasado? Que los sabios lo han cambiado, porque muchos se han desviado de la santidad de Dios. ¿Qué ha pasado? Que el primer amor dejaron, de repente se apartaron del camino que Él envió. A ti, el que antes advertía que vendría la apostasía, a la iglesia del Señor. Que tanto te convencía de que nunca caerías en la trampa del error. Ahora yo te veo diferente, caminando en otro ambiente, desviado de la verdad. ¿Por qué ese cambio de repente? Ahora le enseña a la gente lo que en la Biblia no está. ¿Qué ha pasado? Que los sabios lo han cambiado, porque muchos se han desviado de la santidad de Dios. ¿Qué ha pasado? Que el primer amor dejaron, de repente se apartaron del camino que Él envió. Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Todavía tú estás a tiempo de volver a aquel momento y estar a cuenta con Dios.